Frente a esta inestabilidad global y peligros de una nueva guerra en el mundo, estamos en comunicación con el doctor Juan Zárate, del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales y el consejero presidencial de seguridad antiterrorista del presidente George W. Bush entre el 2005 y el 2009. Profesor además de la Escuela Militar de West Point, también de la Universidad de Harvard, y es fundador del Financial Integrity Network y ex fiscal federal norteamericano en causas de terrorismo. Doctor Zárate, muchísimas gracias por estar con nosotros después de buscarlo tanto tiempo. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Cuéntenos, el mundo está al borde de una guerra posiblemente nuclear, con la amenaza que implica Corea del Norte, la imprevisibilidad del presidente norteamericano Donald Trump, las pésimas relaciones entre Estados Unidos y Rusia. No estamos enfrente de una guerra mundial, pero sí estamos viendo crisis tras crisis en todas partes del mundo que preocupa sin duda, y en términos de Corea del Norte está en un punto más grave que nunca. Entonces, no creo que estemos en punto de guerra mundial, pero sí en crisis fundamental y en un punto en el cual se ve cambiando la política exterior de los Estados Unidos dentro de una política doméstica que se está formando con un presidente que es nuevo, que no ha conocido estos temas anteriormente. ¿El conflicto en Corea del Norte es para usted una amenaza real o es como un póker mentiroso por parte del dictador norcoreano? Pues el problema es que no se sabe, y eso es el problema grave con Corea del Norte. No se puede confiar con un liderazgo racional, un liderazgo que entiende las normas internacionales, y es un país que se ha visto que está muy cómodo en empujar en el mundo con no solamente cómo habla, pero también y su política, pero también con la posibilidad de usar fuerzas graves, fuerzas quizás nucleares y una política muy inestable. Entonces, el problema es que no se sabe lo que va a ser el régimen y el liderazgo en Corea del Norte. Y para los Estados Unidos es un punto muy grave porque se está viendo el desarrollo del programa nuclear cada vez más serio, cada vez técnicamente más profunda. Eso para un presidente norteamericano es algo muy grave, algo que ha tenido que enfrentarse ya el presidente Trump y que ha señalado que hay una política distinta, que no vamos a esperar más, no hay paciencia estratégica, como había dicho el presidente Obama, y hay que ver un cambio, no solamente enfrentar a Corea del Norte, pero también en la política con China, para influir como China trata de influir a Corea del Norte. Entonces, estamos viendo por eso más punto de crisis y una crisis que es real. Pero si hay una respuesta americana, doctor Zárate, al lanzamiento del misil basilístico con el que amenaza disparar el dictador norcoreano Kim Jong-un, ¿entramos a una dinámica imprevisible? Cualquier provocación puede ser el fuego que empieza una guerra más profunda, un conflicto no solamente en la península coreana, pero también en la región y también que implica a los Estados Unidos. Entonces, es el problema con Corea del Norte y es la situación en la cual nos hemos visto por muchos años, en la cual el régimen de Pyongyang sabe que puede empujar, sabe que puede ser más difícil para manejar, porque los Estados Unidos, China, Corea del Sur, el Japón, no quieren la confrontación, no quieren la crisis, pero estamos en un punto en la cual
el programa nuclear, programa de misiles balísticos es tan grave que se tiene que enfrentar y confrontar más, pero hay peligro en eso, sin duda. Ahora, esta pésima relación que existe entre Estados Unidos y Rusia, ¿cómo afecta hoy, en estas circunstancias, la estabilidad mundial? Pues es un problema grave, real. Rusia es un país súper importante, país que tiene asiento en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. Cualquier crisis internacional se necesita Rusia. El problema es que Rusia ha tenido un papel más agresivo. El régimen del presidente Putin ha tratado de dominar su región, su esfera de influencia, y como hemos visto en Ucrania, también en Siria y en otras partes del mundo, ha tratado de forzar y enseñar que tienen la fuerza y la influencia política para dominar las noticias y dominar el ambiente. ¿Y cómo cree usted que Rusia reaccionaría si el presidente Trump insiste en un ataque preventivo a Corea del Norte u otro ataque a Siria sin consultar con las Naciones Unidas? Pues como hemos visto en el pasado, Rusia no le va a gustar nada el movimiento de los Estados Unidos y va a rechazar los argumentos que da para legitimizar esos actos los Estados Unidos. Lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en Ucrania, entonces Rusia no le va a gustar, sin duda. Pero creo que los asuntos de Siria y Corea del Norte son distintas, porque Corea del Norte implica quizás una guerra más amplia en las fronteras de Rusia, y es quizás una guerra que implica también a China, a la región, en la cual Rusia no va a querer ver una amplificación de crisis. Entonces, eso sin duda es algo quizás más grave. Ahora, pero después del ataque a Siria, después de decir el miércoles pasado que nunca las relaciones con Rusia habían estado peor, el presidente Donald Trump dice ahora que van a trabajar bien con Rusia. En realidad, nosotros, ¿a cuál de los Trumps le creemos? Pues lo que hemos visto es una evolución de la política, no solamente los tweets, pero la política de la administración Trump, dado que se han tenido que dar cuenta de la política de Rusia y los actos de Rusia y los aliados de Rusia, como el presidente Assad en Siria. Entonces, lo que hemos visto es una política que se está cambiando y adaptando a las realidades de las crisis que existen. Se tiene que tener en cuenta que cuando los Estados Unidos dice algo, lo va a hacer, que es algo distinto de la administración del presidente Obama, que se vio que el presidente hablaba mucho de defender las normas internacionales, hablaba mucho de las líneas rojas, pero no los defendía, no defendía los intereses al máximo. Y es algo que está tratando de cambiar y demostrar la distinción esta administración. Es por la cual hemos visto el uso de fuerzas agresivas en Siria, también en Afganistán. Ahora, doctor Zárate, ¿pero el presidente Trump está cambiando su política o después de tantos errores públicos al inicio de su mandato, el Consejo de Seguridad, el Pentágono, las instituciones norteamericanas tienen un mayor control de las políticas y de los intereses norteamericanos ante un presidente que no solamente aparece frágil, sino desinformado? Sí, creo que hay tres cosas que está pasando. Uno, es un presidente que está aprendiendo, sin duda. Era en la historia de los Estados Unidos quizás el presidente menos preparado para la presidencia en términos clásicos. No era político, no vino de
de una comunidad académica o de política exterior, no conocía bien estos asuntos. Entonces, es un presidente sin duda que está aprendiendo no solamente los temas y lo complicado que es las relaciones internacionales, pero también los poderes y los mecanismos del poder dentro de los Estados Unidos. Entonces, están formando quizás su propia política exterior, que no es clásico republicano ni siquiera demócrata, es algo en medio. Y eso estamos viendo con las confrontaciones que tenemos, pero también con los cambios de la política que se está viendo cada día de la Casa Blanca. El presidente Trump acaba de lanzar una super bomba en Afganistán, la más grande que no sea con poder nuclear. ¿Usted cree que va a utilizar este mismo poder de fuego contra Daesh, el Estado Islámico, en Raqqa y en Mosul? Pues lo que se ha visto con el presidente Trump es que va a dar más latitud. Lo que yo pienso es que pudieron usar esa bomba tan grande porque estaba ubicado ese complejo en un lugar muy aislado de comunidades, ciudades o también ciudadanos civiles que no tenían nada que ver con el complejo. Ese acto ha sido una demostración del poder de los Estados Unidos. Ha sido una demostración que los Estados Unidos va a usar la fuerza necesaria para atacar los enemigos de los Estados Unidos y de la comunidad internacional. Y en un tiempo de crisis con Corea del Norte, con más confrontación con Irán, también con cuestiones y preguntas del futuro de la política en Siria, ha sido una demostración muy importante para la administración que está señalando un cambio de la política exterior. Doctor Juan Zárate, del Centro para Estudios Estratégicos Internacionales, consejero presidencial de seguridad antiterrorista del presidente George W. Bush entre el 2005 y el 2009. Muchísimas gracias por esta conversación y hasta siempre. A usted, María. Muchas gracias.